Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hogar. Mi nombre es Elisa y hoy me acompaña Alejandro. ¿Cómo estás, Ale? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Bien, también, gracias a Dios. Mira, aquí aprovechando el dominguito para grabar y aprovechando también que tenemos aquí quien nos cuida a nuestra bebecita hoy, así que hoy no estamos grabando de noche, como Sí, siempre, si escuchan ahí algún ruido de un de un, o de un carro, bebé. bueno, de un bebé, pero también estamos frente vivimos a orilla de calle, entonces si escuchan algún carro o algún ruido fuera es porque pues alguien está pasando ahí. Así, sí, pues ni modo, no podemos controlar eso, ¿no? Así que, bueno, hoy vamos a hablar de algo bien especial para mí, ¿no? En lo particular, a mí se me hace un tema muy especial, que es, y lo vamos a titular así, ¿por qué creo en Dios? ¿Tú, Ale, por qué crees en Dios? Porque creo en Dios. Em, Me quedo pensando porque pareciera ser una pregunta sencilla, pero al Mm, mismo tiempo es una pregunta un poco compleja, pero bueno, en mis 27 años, tengo algunas experiencias en las cuales digo, aquí no hay duda mm, de que tuvo que haber sido Dios. Entonces, de la manera en la cual yo creo en Dios, en ese ser que no puedo ver, que no puedo escuchar como te estoy escuchando a ti, o que puedo venir y tocarte de esta forma, em, es porque en los momentos en los cuales me he visto como un callejón sin salida, o como dicen ahí, entre la espada y la pared, mm, ¿sí? Viene a mi vida la solución, y sé que es Dios porque dificultades, situaciones en las que digo, aquí ya no puede actuar poder humano, sino únicamente el poder de Dios. Entonces, eh, contestando a tu pregunta, ¿por qué creo en Dios? Es porque realmente para mí Dios ha sido una figura paterna. mm. Y ahora alguien podría pensar, pero ¿y cómo? O sea, si estás diciendo de que no lo has visto, de que no has escuchado su voz, que no lo has palpado, es porque en las situaciones en las cuales yo necesitaba de mi papá terrenal, Dios vino y, y Él me acogió, Él me abrazó, y hasta el día de hoy yo creo en Dios porque para mí Él es como un padre. Fíjate, ahorita te comentaba fuera de cámaras que una vez estábamos en una reunión en la iglesia. Y nuestra pastora le hizo una pregunta a una de las hermanas que estábamos ahí. Y le preguntó así de repente, se estaba hablando la pastora y de repente, a ver hermana usted, Ujú. ya es como esto, si nos está viendo. Así de repente, a ver hermana fulanita, ¿usted por qué cree en Dios? Y yo cuando hizo la pregunta, o sea, yo inmediatamente me puse a pensar y dije, a ver yo, o sea, yo, porque no me están preguntando a mí, pero yo, o sea, ¿por qué yo creo en Dios? Y bueno, a mí lo que me impactó mucho fue la respuesta de esta persona que dijo, porque estoy viva. Entonces, en ese momento yo pensé y dije yo, o sea, qué respuesta tan, no sé cómo decirlo. Sencilla. Ajá, a lo mejor tan sencilla, tan práctica, pues yo también creo en Dios porque pues estoy viva, porque respiro y todo. Pero ya después la hermana explicó y yo también me recordé que la hermana duró alrededor de 10 años, creo, con leucemia. Esto es cáncer en la sangre, si no me equivoco. Entonces, ella fue sana del cáncer y bueno, si te pones a pensar, su respuesta no es una respuesta sencilla. O sea, literalmente ella cree en Dios porque vio el milagro en su vida y por eso es que está viva. Entonces, si tú me preguntas a mí por qué yo creo en Dios, yo creo que, pues tengo muchas razones por las cuales creer en Dios, pero una de ellas y es de las que más recuerdo, es que yo fui sana de un tumor. Yo prácticamente nací
Sí, mi mamá me ha platicado que yo nací con una bolita en mi estómago, nací con un tumor. Y nunca en mi vida, en mi niñez, en mi adolescencia, nunca recuerdo yo que haya tenido una molestia con ese tumor. Se puede decir que era un tumor benigno. Pero llegó un momento ya en mi juventud, ya un poco más grande, que sí me empezó a molestar. O sea, yo ya era de que en la tarde, yo no sé por qué tenía horario para molestar esto, ¿no? Entonces ya en la tarde, yo recuerdo que iba en la preparatoria y en la tarde, ya cuando iba saliendo casi, me dolía ahí. Y ya era como que yo no podía estar derecha, yo no podía sentarme así, o sea, yo tenía que andar Ujú. así. Y estaba sentada en la escuela y yo estaba así. No podía literal hacer eso. Sentarte Ajá, derecho. derecha o andar parada derecha. Yo andaba parada y yo andaba así. O sea, no Ujú. podía estar derecha, ¿no? Ni sentada, ni parada, ni en ninguna posición. Y yo pues siempre he sido cristiana, pues toda mi vida he sido cristiana, pero nunca había experimentado ese poder de Dios en mi vida. O sea, yo simplemente Ujú. sabía que existía un Dios porque mis padres me lo enseñaron y porque iba a la iglesia y escuchaba los cantos, escuchaba las prédicas del pastor, escuchaba tantas cosas. Y yo sabía que existía un Dios, mas no había tenido una experiencia personal con él, mucho menos había experimentado su poder literalmente en mi cuerpo, en mi vida, ¿no? Ujú. Entonces, cuando pasa esto, cuando tengo esa experiencia, Dios me hace sana de ese tumor que ya me iban a operar porque ya era tanto el dolor que yo tenía que literalmente yo tenía miedo. O sea, yo pensé y en mi mente estaba, yo tengo cáncer. Yo así decía, o sea, en Ujú. mi juventud, ¿no? En mi poco entendimiento, yo decía, es que tengo cáncer, o sea, tengo un tumor y ya me está empezando a causar problemas. Probablemente, no sé, al cabo de 2, 3 años me voy a morir. Eso es lo que yo pensaba. Ajá. Y cuando tengo ese encuentro sobrenatural con Dios, Él viene y me sana. Desde ahí dije yo, o sea, no, nadie, absolutamente nadie puede convencerme de que Dios no existe. O sea, ese fue el encuentro más, más preciado, se puede decir, para mí con Dios. O sea, eso fue lo que terminó de convencerme de que verdaderamente existe un Dios y ese Dios es mi Padre, como dices tú. Ujú. Y años más adelante tuve otras experiencias que me fueron como que haciendo que mi raíz creciera más, porque eso es lo que Dios hace conforme tenemos encuentros sobrenaturales con Dios. O sea, tú eres plantado en ese camino de que es Dios, pues en su presencia, eres plantado en su evangelio, pero conforme vas teniendo comunión con Dios, con el Espíritu Santo, conforme te vas acercando, conforme lo conoces, tus raíces se van haciendo más fuertes y se van haciendo más profundas y Ujú. conforme más pasa esto y más grandes se van haciendo tus raíces, más difíciles que alguien te mueva de ese lugar. Yo creo que es por eso que Dios nos compara en tantas ocasiones en la Biblia con los árboles, porque literalmente somos un árbol plantado, ¿no? Ujú. Como esta parábola, no sé si vas a comentar eso. No, te iba a comentar que, por ejemplo, en este caso lo tuyo fue más como un milagro de sanidad. Ujú, Entonces conociste a Dios o conociste esa característica, ujú, por decirlo así, de Dios que Él sana. Entonces, por ejemplo, y en mi caso, como mi papá a cierta edad ya no estuvo con nosotros, yo lo conocí de esa manera. exacto. Entonces, pero otra persona puede venir y me dice, no, es que, por ejemplo, yo estaba en medio de una balacera y de tantos balazos que se dieron, a mí No me tocó ninguno me ninguno. tocó. Ujú. Entonces puede ser que ahí Dios vino y lo Como protector, rescató ¿no? como protector. Entonces, hay personas, bueno, la opinión de cada uno puede ser diferente, como te digo, o sea, vamos a conocer a Dios de diferentes perspectivas, de diferentes características de Dios, Ujú. pero que al final y a cabo es como cuando conoces a una persona, por ejemplo, en tu rol. Ah, ok, yo y Amanda te conocemos porque pues eso es mi esposa, pero con Amanda sos madre. Por Ujú. ejemplo, las personas de la calle, algunos te conocen porque les llevas contabilidad como contadora. Entonces hay como diferentes características. Ujú. Em, con lo mío,
tengo, por ejemplo, experiencias muy sencillas que podría alguien decir, o sea, no es algo tan impactante, pero que para su momento a mí lo fue. Y yo recuerdo que con mis tareas, yo a quien le preguntaba y con quien me apoyaba era con mi papá. Pero en el momento en que él ya no estuvo, recuerdo que hubo una tarea de matemáticas, estaba en básicos yo, lo que le llaman aquí la secundaria, ¿va? Mm. Y ya había intentado hacerlo de un montón de formas, el ejercicio la tarea. Y no, porque el maestro nos daba ahí el resultado. Y no me daba, y no me daba, y no me daba. Hasta que en un momento vine yo y cerré mis ojos, o creo que me agaché y algo frustrado le dije en mi pensamiento, si mi papá hubiera estado aquí, yo ya hubiera podido resolver este problema. Ujú. Y en ese momento que yo dije eso en mi mente, porque ni siquiera lo hablé, vino una voz en mi mente que me dijo, mira, hacerlo de esta forma. Y empecé a hacer el procedimiento de como me lo había dicho. Y ahora ya no recuerdo cómo fue. Y sí, precisamente me salió el resultado. Entonces entendí que fue Dios, pues, Ujú. que fue Él a través de algo tan sencillo, porque yo ni siquiera me dirigí a Él. O sea, lo que dije fue, si mi papá hubiera estado aquí, pero como dice la palabra que Él es omnisciente, Él todo lo conoce. Y otra de las ocasiones fue que yo tenía mucha hambre y recuerdo que en los teléfonos públicos, pues a veces yo pasaba metiendo Ujú. la mano, para ver si encontraba algo. Y ya había pasado por ciertos teléfonos públicos y nada, y nada. Hasta que dije yo, no, yo voy a declarar. Y antes de meter la mano, dije, Señor, yo te pido que pueda haber un quetzal para poderme comprar un pan. Y meto la mano y Ujú. sí, había un quetzal. Entonces para mí eso fue algo tan especial, porque cualquiera podría decir, o sea, un quetzal, o sea, Casualidad, una pues. casualidad, alguien intentó llamar, no le salió la llamada, colgó y se fue y tal vez llevaba prisa y se le olvidó que cayera Ujú. la ficha, decimos nosotros. Entonces, pero para mí eso fue un milagro. ¿Por qué? Porque yo en ese momento no tenía para poderme comprar un pan y Ujú. que tenía hambre, pues, y quien me conoce sabe que a mí me gusta mucho el pan. Ujú. Entonces, yo de esa forma puedo decir que yo conocí a Dios como mi proveedor, pues. Ujú. Entonces, hay un pasaje en Mateo que dice, bienaventurado aquellos que creen en mí aún sin haberme visto. Ujú. Entonces, tú y yo somos bienaventurados porque pues ya no conocimos a Jesús, pero a aquellas personas que tuvieron la oportunidad de verlo sanar, de ver liberar a endemoniados, de ver tantos prodigios que hizo Jesús y aún así Mm. dudaron que Él fuera el Hijo de Dios. Sí. Entonces, bienaventurados nosotros que sin haberlo visto, creemos en Él. Ujú. Exacto. Y fíjate, ahorita me recordaste un testimonio que has contado algunas veces que pues también en ese aspecto pudiste conocer a Dios como tu padre cuando no tenían nada que comer y Sí. tú pedías, tú clamabas para que ese Dios te supliera, o sea, veías a tus hermanos pequeños, a tu mamá sufriendo y no tenías pues cómo alimentarlos, ¿no? Y cómo alimentarte a ti mismo y Ajá. hasta cuentas que tuviste que salir a las casas, tocar puertas. Sí. Y, o sea, son momentos que, ok, Dios permitió que ocurrieran en tu vida. ¿Por qué? No lo sé. Pero probablemente se me ocurre que pudiera ser porque tú ahorita lo testificas, tú ahorita lo platicas y puedes ver de dónde Dios te sacó, o sea, cómo ahora te ha traído, a lo mejor
no te sobra ahorita y así, ¿no? Pero tienes, o sea, tienes cómo comer tú, cómo comer tu esposa, cómo come nuestra hija, ¿no? Y no Sí. sé, para muchas personas puede ser algo muy sencillo, pero yo creo que no es sencillo cuando estás pasando por esa situación en la que no hay un plato de comida a tu mesa. Porque bien sabemos, hay muchas personas que están actualmente en esa situación, probablemente tu vecino, probablemente en una de las colonias de nuestra ciudad, en las orillas o qué sé yo, no tienen un plato de comida, entonces ellos fácilmente pues pueden decir, no creo en Dios. De hecho, fíjate, hace unos días platicaba yo con mi papá y me estaba comentando que platicó por teléfono con una señora que había perdido a su hijo ahorita en estos, por esos motivos de violencia que hay en la ciudad, había perdido a su hijo y que estaba muy molesta con Dios. O sea, mi papá le preguntó que si cómo estaba y ya le dijo que pues ya te imaginas cómo me siento y demás. Entonces mi papá le dijo que Dios restaure, pues que Dios los bendiga y así pues fue el Que sanara deseo. su corazón, Ajá, ¿verdad? fue el deseo de mi papá, pues decirle esa palabra a esta mujer y la persona le contestó de una manera muy violenta, muy agresiva. ¿Cuál Dios? Ese Dios en el que tú crees que permitió que mi hijo muriera, que muriera de esta forma y que ahorita yo esté sufriendo. O sea, hay tantas personas que están pasando por esta situación, que están sufriendo, que están padeciendo la pérdida de alguien, o no solamente la pérdida de alguien, sino que, como decíamos ahorita, de alimento, de vestido, de un hogar, de un trabajo. Pueden haber tantas situaciones Ujú. de personas que pueden decir es que Dios no existe porque yo no tienen una lista larga de qué cosas carecen, de qué cosas no tienen y ya por eso creen que Dios no existe. Está como esta película de Dios no está muerto, ¿no? Mm. Clásica que todos la hemos visto o hemos al menos escuchado acerca de ella, de este maestro que no creía en Dios porque vio a su madre creer en Dios, confiar en Dios hasta el día en que murió. Y pues este niño que vio a su madre Morir. sufrir, morir y todo esto, o sea, que para él era horrible, era una humillación decir, creo en Dios, pero ese Dios no me sana y ese Dios permitió que yo muriera. Ese es el Dios que él conoció en la condición de su madre. Entonces, ese dolor lo lleva a decir Dios no existe. Pero en realidad, si ustedes ven la película, o sea, en realidad sí creía en Dios porque él decía, o sea, dice no creer en Dios, pero siente odio y siente rencor hacia ese Dios que según él no existe. Sí, es algo... Es es ilógico, güey. ilógico porque, o sea, si se supone que no existe, o sea, ¿cómo vas ¿Cómo a puedes odiarlo? odiar a alguien que no existe? Ajá. Y suele pasar porque a veces alguien te... vas a escuchar que alguien te dice, ah, puedes orar por X familiar que está enfermo, que le pasó esto. Y nosotros podemos orar, pero el hecho de que nosotros oremos no quiere decir de que Dios va a hacer lo que yo quiera. Mm. Porque Él es un Dios soberano y yo prácticamente que soy su creación, su hijo y es como, yo no le puedo decir a mi papá o a mi mamá, hace esto Ujú. y Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, o sea, yo no soy autoridad de mi papá ni de mi mamá, ellos son mi autoridad. Y si Dios en su momento, tú le has orado, tú le has pedido y Él no te contesta, al final y al cabo, si tú tomas la decisión de darle la espalda a Dios, yo quiero decirte que Dios no pierde nada, Ujú. porque quienes perdemos somos nosotros, o sea, Él pues es todopoderoso, Él, o sea, ¿qué le vas a dar a Dios que Él no tenga? ¿Sabes? Me recordaste ahorita con esto el testimonio que comentaba ayer Isaí. Ah, Ayer estuvimos en un evento de jóvenes que se llama Sion. O sea, el evento Sion, el grupo de jóvenes se llama Saetas. Y, que nosotros fuimos parte de Saetas. Orgullosamente. Entonces, estaba él platicando testificando en medio de su prédica, que él pasó 9 meses
enojado con Dios, o sea, sin hablarle, le aplicó la ley del hielo a Dios, que por cierto vamos a invitar a Isaí en estos días para que nos cuente su Sí. testimonio, porque la verdad es impactante todo lo que él ha vivido. Y me llama mucho la atención eso, o sea, 9 meses sin dirigirle una palabra a Dios. Y Dios siguió siendo Y Dios. Dios siguió siendo Dios. Entonces, a veces nosotros somos los berrinchudos, los testarudos, ¿no? Que decimos, Dios no quiere hacer esto y ya no te voy a hablar. Yo lo he intentado, pero no he podido. Me he molestado, he dicho, es que Dios, ¿por qué no haces esto? Si yo lo deseo, si yo quiero. Pero Dios no nos va a dar algo que nos va a destruir. O sea, Dios te va a dar no lo que tú deseas, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Porque, ¿qué es lo que pasa a veces nosotros como padres, ¿no? Que podemos darle todo a nuestros hijos, porque podemos y queremos dárselo todo. Pero si nosotros acostumbramos a nuestros hijos a darles todo a manos llenas, sin ellos darse cuenta de lo que cuesta tener las cosas, al final van a terminar muy mal. O sea, van a terminar en algo que no me va a gustar a mí como madre, ver a mi hija asesinando a alguien, no sé, drogándose, haciendo cosas que a mí no me van a gustar, pues, y que al final de cuentas la van a destruir a ella por no haber entendido el valor de las cosas, por no saber que hay límites, por no entender esto. Y yo creo que Dios actúa de la misma manera en nosotros. O sea, Dios no te va a dar todo lo que tú deseas, porque si Dios me diera todo lo que yo deseo, yo pidiera puras tonterías, sinceramente. Yo hubiera pedido ahorita un avión para poder viajar a donde yo quiera, mucho dinero para comer todo lo que quiera. Interrumpiéndote como la película de Todopoderoso de Jim Carrey. ¿Sabes que la vi, pero no la En recuerdo esa ese película? momento, creo que Jim Carrey pasa por una situación en la cual está inconforme, no recuerdo muy bien, y se encuentra va a un edificio, creo yo que está vacío, y se encuentra pues a un negrito que está haciendo limpieza, ¿va? Pero bueno, en este caso digo negrito porque pues él despreció lo que estaba haciendo y pues su color de tez y le dice que él es Dios y Jim Carrey, ok, sí sos Dios. Entonces él viene y le demuestra y creo que le muestra su mano, tiene 5 dedos. Luego viene, la esconde y le aparece, no, le hace a Jim Carrey que le muestre su mano. Ok, muéstrame tu mano, le dice. Y le enseña su mano, tiene 5 dedos Jim Carrey. Ok, ahora quiero que la pongas detrás y me la volvás a enseñar. Y ya tiene 7, entonces él se sorprende. Y no sé qué más le enseña. En total de que al siguiente día, Jim Carrey empieza a escuchar muchas voces y ¿qué es esto? Hay un montón de oraciones, de plegarias, de ruegos. Y él lo que hace es que viene y primero hace que eso le lleguen como por cartas, por correo. Se le llena toda la casa. Luego dice, no, voy a pensar algo más efectivo. Voy a usar el correo electrónico. Y le empiezan a llegar un montón de correos. Él no empieza a leer porque son muchos. Y lo que hace es que empieza a contestarles a todos que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, para no ir tan largo con este cuento, hay un caos en la ciudad. ¿Por qué? Porque todos se ganaron la lotería. Obviamente todos pidieron a Dios ganarse la lotería. Entonces aquí es lo que quiero llegar con esto. Que si Dios viniera y nos dijera que sí a todo, yo creo que muchas veces en vez de ayudarnos va a ser un caos en nuestra vida. Va a ser un caos porque según nosotros creemos que lo que pedimos está bien, pero solo Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. Y creo que sería un buen tema, o sea, cómo orar a Dios sabiendo de que Él me va a contestar. Creo que podría ser un tema para un siguiente episodio. Para el siguiente. Sin desviarnos, como te decía, al final y al cabo, quien pierde somos nosotros, Dios no. Pero si algo te puedo recomendar es que si estás pasando por una situación difícil en la cual hubieses querido que Dios contestara tu oración, yo creo que lo mejor que puedes hacer es darle gracias a Dios, darle gracias, qué sé yo, tal vez te chocaron tu carro y lo dejaron en un estado en el cual ya no se puede usar y tú no tuviste nada que ver o algo más
lamentable, tal vez perdiste la vida de algún ser querido y dijiste, no, pero esta persona tenía que vivir más tiempo. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es darle gracias a Dios, darle gracias por el tiempo en el cual Él nos permitió gozar, estar con esa persona, disfrutar lo que Él nos dio, porque al final y al cabo Él sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Y tenemos el caso de Job, o sea, a él se le fue quitado todo, pero él en ningún momento vino y maldijo a Dios, en ningún momento vino y le reprochó algo. Al contrario, de su boca salieron palabras que adoraron el nombre de Dios y la historia termina con que Dios tuvo mucho más de lo que le fue quitado. Sí, fíjate, con lo que me estás diciendo me recordó, siempre me recuerda algo cuando alguien está hablando. A un amigo que teníamos cuando recién entré a otra iglesia antes de donde estamos ahorita. Y decía él, hay que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Pero qué difícil debe ser darle gracias a Dios por algo que Malo. nosotros catalogamos como malo, porque varias veces hemos comentado y en tiempos que podemos predicar algo, decimos pues que Dios no ve las cosas como bueno y como malo, o sea, simplemente Dios ve situación. Tú puedes, Cosas que van a ayudar a tu propósito. ajá, o sea, Dios no lo cataloga como bueno o malo, o sea, Dios solo dice son situaciones que te van a ir para bien, porque ciertamente a los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Que yo las catalogue como buenas, como malas, pues claro, y es normal, es natural, porque si es algo malo, pues voy a sufrir, voy a padecer, va a ocurrir algo en mí que no me va a gustar, o sea, las emociones que voy a sentir obviamente no me van a gustar, no, nadie quiere sufrir, pues, o sea, ¿qué persona quiere meter su mano en un sartén con agua hirviendo? O sea, nadie quiere sufrir en su cuerpo, mucho menos en algo emocional. Y a veces pasamos por situaciones así y no por eso quiere decir que Dios no exista o que Dios no esté ahí contigo. Yo creo que Dios es tan bueno y es tan misericordioso con nosotros porque muchas veces, o sea, nos equivocamos en nuestra forma de ser y en nuestra forma de vivir y aún así Dios sigue siendo Dios, como tú decías ahorita. También, ahorita que, bueno, ahora tú me recordaste algo a mí. Yo me puedo poner en los zapatos de José y cuando él les va a dejar comida a sus hermanos y deciden matarlo, pero uno de ellos dice, no, no hay que mancharnos las manos, sino que iban pasando unos hombres ahí, pero antes de eso ellos deciden tirarlo a un pozo. Sí tenían la intención de matarlo porque pues lo tiraron al pozo, pero ese pozo no tenía agua, entonces pues José no murió ahogado. Y cuando pasan estos hombres, ellos deciden venderlo y ya se sabe que ellos vienen, matan a un animal y con la túnica de José le dicen a su papá que, que Que pues a él murió. lo devoró un animal, ¿va? Entonces yo pienso que José cuando es llevado a Egipto y luego de esto, al tiempo, la esposa de Potifar, de su jefe, veámoslo así, eh, viene y trata de seducirlo y José no cae en su juego y él sale corriendo y eso es contraproducente porque viene ella y, y se queda con, digamos, con su ropa, con su toalla y dice es que él trató de violarme, ¿va? Y José sabía que no era así, pero obviamente le creyeron más a ella que a él. Y es metido a la cárcel. Yo pensaría que José diría, yo creo que no existe al Dios al cual sirvo porque para empezar lo que me hicieron mis hermanos. Luego estoy aquí y en vez de decirle sí al pecado, decidí decirle que no y ahora estoy aquí en la cárcel. Cualquiera de nosotros podríamos pensar, entonces Dios no existe porque no ha cuidado de mí y en vez de irme bien me está yendo de mal en peor. Pero al final vemos que José es sacado de la cárcel y es puesto como
veámoslo así, como la mano derecha del faraón, y es de bendición para sus hermanos y para otras tierras ajenas de Egipto. Entonces, hay momentos en los cuales Dios tiene como que venir y permitir que nosotros pasemos por un dolor para que nosotros seamos procesados para la bendición a la cual Él nos quiere llevar, pero no quiere decir que no existe. Como decía un amigo, el hecho de que vos estés pasando por un momento difícil no quiere decir que toda tu vida va a ser así, sino que tenés que pasar por ese valle para poder llegar a la tierra prometida. Y que en realidad es un corto tiempo. La palabra dice que vamos a pasar por pruebas, pero por un corto tiempo. Y de hecho, en el episodio donde hablamos acerca de las pruebas, lo mencionábamos y decíamos que a veces cuando estamos pasando por un momento de prueba, se nos hace eterno. O sea, pareciera que nunca vamos a salir de esa situación, pero hay tantos ejemplos en la Biblia, y no solamente en la Biblia, sino en el tiempo actual. Hay tantos ejemplos de cómo nosotros mismos, o sea, que no estamos ahí pues en la Biblia y nosotros mismos somos procesados día a día. A lo mejor nos enteran de los procesos que nosotros pasamos, porque pues no vamos a andar gritando a los 4 oyentes que estamos pasando por un proceso, ¿verdad? Pero todos pasamos por situaciones así. Yo acabo de pasar por una súper difícil que me duró 2 días. De nuestra bebecita se nos cayó hace unos días de la cama y para mí fue fatal. O sea, yo no podía dejar de llorar o sea, la culpabilidad que yo sentía o sea, no se cayó por mi culpa, pues, pero la descuidé. Se puede decir que fue un descuido mío y pues ella se cayó, se golpeó y pues ahí todavía me recuerda con ese chichón que trae, me recuerda mi falta, ¿no? Mi error. Pero ahí podemos ver que Dios la guardó, porque ese golpe también pudo haber sido para muerte, pues entonces Sí. ahí cualquiera dice, o sea, los niños son resistentes, sí, y todo, pero a veces hay gente que muere, por decirlo así, por cosas tontas que les pasa, como por ejemplo esta serie de televisión que pasaba Mil Maneras de Sí. morir. Entonces, por algo, llamémoslo así, tonto, la gente moría. Entonces, lo mismo, o sea, a veces uno dice, ay, qué suerte la mía, no me pasó esto, pero no es que sea suerte, sino que el propósito de Dios para nuestra vida es que aún no muramos, sino que pues Él sabrá cuándo tiene destinado para nosotros ese día. Entonces ahí podemos ver que realmente sí existe un Dios, y que cada uno de los que estamos en este planeta venimos aquí porque tenemos un propósito, no es porque sí. O sea, a veces si vivimos la vida tal cual, levantarte, ir a trabajar, regresar, comer, bañarte, ver televisión, ir a pasear, ir a comer, qué aburrido, pero Dios trae un propósito para cada uno de nosotros, y una misión por la cual nosotros tenemos que cumplir con nuestro propósito y el llamado que Dios hace para cada uno de nosotros. Y sabes, tal es así que ahorita te leía, hace como unos 40, 50 minutos, te leía una publicación de una pastora en Colombia. Ella tiene tres hijos. De hecho, creo que tiene mi edad. Ella tiene 3 hijos. Y resulta que la más chiquita tiene... ¿Qué tendrá? Como unos 10... No tiene el año, tiene unos 10, 11 meses probablemente. Y puso el testimonio ahí en su perfil de Facebook y de Insta. Y comenta que la niña estaba en la piscina, se estaba jugando con sus hermanitos, y de repente la niña dejó de moverse, o sea, dejó de tener signos vitales. O sea, cuando ellos llegaron a ver a la niña ya no tenía signos vitales. Y si tú me preguntas por qué creo en Dios, por testimonios como este. O sea, esa niña literalmente murió, y dice ella en el testimonio que cuando llegaron, pues corrieron al agua y la sacaron del agua. O sea, ellos primero lo que pensaron fue, o sea, se ahogó, pero en realidad la niña no se ahogó. O sea, literalmente con el agua no se ahogó, sino que la niña como que está comiendo algo dentro de la alberca, de la piscina, y ahí como que se atragantó y no pudo hacer nada y se murió, o sea, y no se dieron cuenta.
O sea, ¿cómo te imaginas si están tus hijos jugando a la alberca? Pues sí, estás platicando, estás haciendo lo tuyo, pero pues los niños están jugando, ¿no? Y ya. Y resulta que cuando se dieron cuenta salieron corriendo, la agarraron, la revisaron, ya no tenía signos vitales. Y inmediatamente dice, yo empecé a clamar, dice ella. O sea, yo no agarré literalmente a la niña, sino que yo empecé a clamar, a pedirle a Dios por una resurrección. O sea, qué fortaleza ver a tu hija muerta y clamar a ese Dios. Yo creo que a lo mejor mi reacción hubiera sido llorar, lamentarme porque ya se murió y no hay nada que hacer. Pero ella dijo, no, o sea, yo creo en Dios, en un Dios de resurrección. Oraron por esa niña y no reaccionaba, o sea, la niña seguía muerta. Tomaron a la bebé, la subieron al carro, iban al hospital y ella seguía clamando a Dios por una resurrección. Y resulta que al llegar al hospital, justo al llegar, el esposo de ella tenía a la niña en brazos y ¡pum!, la niña arrojó agua y salió una parte de comida de su... Así en lo que... Ajá, sí, con lo que en realidad se atragantó, ajá. Y dice que la niña lloró literalmente como si hubiera nacido de nuevo. O sea, con un bebé nace, la niña estuvo llorando como por 2 horas de esa misma manera. Pero ella estaba con que, o sea, mi hija está viva, pues, o sea, de estar muerta como por media hora, 40 minutos, no sé cuánto tiempo habrá pasado, y ahora está viva, o sea, está llorando, está sufriendo ahí, pero está viva. Y ya solamente dice ella, ya de último, yo solamente clamaba y pedía a Dios que no hubiera secuelas en su vida, en su cuerpo, y ella siguiera su vida normal. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si tú te preguntas si eres una persona que cree en Dios o una persona que no cree en Dios y te preguntas ¿por qué creer en Dios? Yo creo que hay muchas razones por las cuales creer en Dios, pero una de ellas es que estás vivo. Una de ellas es que tienes vida, que tienes ese, como dice la Biblia, ese soplo de vida está sobre ti y que Dios tiene un propósito contigo. Entonces, resumiendo y concluyendo este episodio, Dios tiene un propósito contigo. Y si tú no crees en Dios, si eres una persona que está en esa situación de decir, yo no creo en Dios porque pasé tal situación, porque alguien abusó de mí cuando era niña, cuando era niño, porque mis padres se separaron, porque estoy enfermo, porque fallecieron mis padres y estoy solo, porque murió mi hijo o qué sé yo, por cualquier situación que tú puedas decir, yo no creo en Dios. O sea, Dios es un mito, como dicen muchas personas. O sea, es algo que la gente utiliza para consolarse, pues, de que existe un Dios y creo en ese Dios. Y muchas veces la ciencia, la psicología dice que a veces ocurren cosas porque tuviste tal convicción que vino y ocurrió. O sea, no le dan el crédito a Dios, simplemente ocurrió porque tuve un momento en el que creí que tal cosa pudo pasar y vino y ocurrió. No es porque Dios lo haya hecho. O sea, y hay tantas situaciones, tantas cosas que la ciencia puede decir para opacar o para reducir ese poder que Dios tiene y es evidente sobre la vida de nosotros. Entonces yo te invito a ti que no crees en Dios o que estás en ese momento en el que no sabes cómo definir tu situación, yo te invito a que puedas hablarle a Dios y te vas a dar cuenta de que ese Dios del cual nosotros te estuvimos hablando todo este episodio y los anteriores y los futuros episodios que seguiremos hablando de ese mismo Dios, sí existe y está interesado en ti, como te decíamos en el episodio anterior. Dios está interesado en ti y si tú estás viendo este episodio no es casualidad, es porque Dios tiene algo contigo, Dios tiene un propósito contigo y quiere cumplirlo, está interesado en cumplirlo y Dios va a mover cielo, mar y tierra con tal de que tú le conozcas. O sea, si Dios tiene un propósito contigo, no va a dejarlo así a la y se va, sino que Dios en su tiempo, y comentamos en el episodio anterior, ese tiempo que Dios tiene es hermoso. O sea, Dios hace las cosas en su tiempo y ese tiempo es hermoso. Entonces, en ese tiempo en el que Dios te haga el llamado, yo solamente puedo aconsejarte una cosa. Y es lo que Eli le aconsejó a Samuel. Heme aquí,
yo respondería así si Dios me llamara ahorita, y así hazlo tú también si Dios te llama. Heme aquí, aquí estoy para que tú hagas lo que quieras conmigo, lo que tú deseas hacer conmigo. Si tú deseas que yo sea un instrumento tuyo, yo quiero ser ese instrumento tuyo para salvación de otros, para edificación, para sanidad, para libertad de otros. Yo quiero ser ese instrumento. Y no sé si tú tengas algo más para concluir este episodio. Bueno, yo lo único que quisiera aportar es que, si bien tú decías, Dios está interesado en nosotros, Él va a tocar a la puerta de tu corazón, pero también va a respetar la decisión que tomes. Nosotros somos los que decidimos de qué manera vamos a terminar esta vida. Dios, por mucho que quiera hacer cosas buenas en nosotros, eh, los únicos que le vamos a dar el permiso a Dios para que Él pueda actuar, vamos a ser cada uno de nosotros. Entonces, si ya intentaste ir con un médico, con un psicólogo, tal vez buscaste la solución con los profesionales, yo pienso que sería lo indicado darle una oportunidad a Dios. No vas a seguir gastando más dinero, o sea, Como la mujer del manto, que gastó todo su dinero esa y con un mujer toque solamente. con un toque, Dios la sanó. Entonces, yo pienso que dale una oportunidad a Dios, no vas a perder nada, créemelo. Al contrario, vas a ganar y vas a ganar mucho, porque Dios no solo te va a dar sanidad si es que estás enfermo, Dios no solo te va a resolver tu problema, sino que también te va a dar una vida eterna, que al final y al cabo es lo que más importa, porque estas cosas van a pasar. Al final y al cabo este micrófono algún día se tiene que descomponer, qué sé yo, esa cámara va a dejar de funcionar, yo Este cuerpo un día. algún día vamos a morir. Pero ¿y qué va a pasar después de que yo muera? Que realmente somos eternos, pero solo tú y yo tenemos la decisión de poderle dar una oportunidad a Dios. Entonces yo lo único que te podría decir es que ahí donde te encontrás, decirle, Señor, si es que no vas a una iglesia, yo quiero conocerte y dame la oportunidad de poder creer en ti. Ujú. Ayúdame, o sea, habla como cuando hablas con un amigo. Y eso es lo único que quisiéramos dejar en tu corazón. Dale la oportunidad a Dios y vas a ver que tu vida va a cambiar. Vas a ver que van a pasar cosas que de un momento a otro no vas a saber y vas a querer buscarle una lógica, pero no la va a ver. Ujú. Entonces esperamos que este episodio haya sido de mucha bendición para tu vida y esperamos verte en el siguiente episodio. Que Dios los bendiga.